Ya. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Hola, profe, profe. ¿y usted? Muy bien, ahora los puedo saludar a un mayor número. ¿Ya? Yo no tenía idea que había por calendario académico, no me había fijado, se me había pasado esa fecha, así que está bien que me lo recuerden, pero lo único que les pedía es que me lo recuerden con mayor tiempo, porque no. Yo creo que ustedes tampoco sabían, ¿no? ¿Sí? No, profe, nosotros tampoco. Sí, sí, hay que estar mirando con cuidado el calendario porque hay fechas que se pasan. Bueno, tiene tanta cosa que a uno se le pasa. Vamos a lo que nos convoca. Ya inicié la grabación, así que no se preocupen. Y quería retomar lo que estuvimos trabajando en la última clase, que fue básicamente andar sobre el modelo exponencial y logarítmico. Hay estas cosas que hay que conversar ahí que yo quiero dejar más o menos claras. Yo la clase anterior lo que hice fue mostrarles, definir el modelo exponencial, mostrar su gráfico y también les di una alusión de por qué aparece ese modelo logarítmico, que siempre está asociado de alguna manera al modelo exponencial. Bueno, la relación que tienen la conté ese día, en todo caso, pero básicamente la relación que tienen es esta. Vamos a partir desde la base. Este fue el modelo que yo les comenté que se define por modelo exponencial. ¿Se recuerdan que tenía que tener ciertas particularidades, sobre todo respecto a la base? La base no podía llegar y ser cualquier cosa, tenía que ser un número real positivo que no fuera el uno. Esa era la condición. ¿Se recuerdan de eso, cierto? Está en todo caso en el apunte y en el video. ¿Sí? Sí, profesor. Y dependiendo del valor de A, es decir, si el A era mayor que uno, íbamos a tener un modelo creciente como este, o similar a este, que yo dibujé aquí. Si no era así, si el A era menor que uno, entendiendo que siempre tiene que ser positivo, entonces vamos a tener otra figura que no la quiero retratar acá, porque me va a confundir la explicación que quiero dar. Básicamente lo que dijimos fue, aquí lo puedo poner en pequeñito, del modelo exponencial, una posibilidad es que su gráfico sea ese. Eso ocurre cuando el A es mayor que cero, o sea, perdón, A es mayor que uno. Y la otra posibilidad es que sea decreciente. Y en ese caso va a ocurrir cuando el A es menor que uno. Siempre entendiendo que el A es un número positivo, pero que no puede ser uno. ¿Ya? Y la razón de por qué sacar el uno es porque uno elevado a cualquier cosa va a seguir dando uno y eso no es un modelo constante y se queda siempre pegado a un 1. Entonces nos sirve para dar cuenta de algo que es importante. El modelo exponencial torna su nombre a comportamientos que son explosivo en el sentido de que crece muy rápido o a la vez decrece muy rápido. Esa es la idea genérica. Bueno, resulta que yo le mostré un ejemplo, de hecho hicimos un ejemplo que en algún momento íbamos a tener la necesidad de despejar el valor de x de aquí. Por ejemplo, si yo sé que f de x es un modelo exponencial porque es de la forma a la x, yo podría suponer que la variable y es lo mismo que a elevado a x, dado que y se define para toda función como y igual a f de x. Entonces, si yo tengo y igual a x, la pregunta es al revés. Es decir, quiero decir lo siguiente, si yo me doy un valor de x aquí, como exponente de la a, yo puedo hacer ese cálculo y saber el valor de y. Y eso sería básicamente generar un modelo exponencial. Pero si la pregunta es al revés, si yo sé cuánto vale el valor de y, tengo lo que vale la base del modelo exponencial, la pregunta es, ¿podré conocer el x? O sea, estoy preguntándome la preimagen del y. Y la respuesta es que en un modelo exponencial, para responder a eso, no lo puedo hacer directamente con el modelo exponencial en sí, a menos que sea una cosa fácil. ¿Sí? Si no lo sé, entonces tengo que recurrir a esto, que significa que despejar x es lo mismo que instalar un nuevo modelo, que es el logaritmo en base a, pero de la variable y. Y este
es por definición lo que se llama el modelo logarítmico. O sea, hace todo lo contrario de lo que hace el modelo exponencial. Ahora, un detalle importante. Si ustedes miran la expresión que yo tengo acá, dice x es igual al logaritmo en base a de y. Y acá yo tengo puesto que el modelo logarítmico es el logaritmo en base a de x, ya que tengo x. Solamente está planteado así para siempre pensar en el dibujo respecto al eje x. Solamente por eso. Pero si yo tomo estos dos modelos y los dibujo en un mismo gráfico, uno va a tener siempre la idea general de que lo que hace uno lo deshace el otro, o al revés. Lo que hace el logaritmo lo deshace el exponencial, o lo que hace el exponencial lo deshace el logaritmo. ¿Y por qué dibujo aquí una línea continua roja? Es porque esa es una función que es súper útil, que se llama la función lineal igual x, que en realidad se llama la función identidad. Y la gracia de esa función identidad es que actúa como un espejo. Es la única función que si yo le doy un x, me entrega el mismo valor. Por ejemplo, si yo pongo x igual 1 y lo coloco en esta función, el y va a valer 1. Si coloco x igual 2, el y va a valer 2. Entonces es una función que, si uno la dibuja, aparece esta recta, ¿cierto? Porque todo modelo lineal es una recta, con intercepto con el eje horizontal en 0, con intercepto con el eje x en 0, pasa por el origen y tiene pendiente 1, además. Pero es importante esa porque en el fondo es como si uno tuviera un espejo y lo que ve sobre el espejo es la función exponencial, lo que ve bajo el espejo es la función logarítmica. Entonces, bajo ese espejo uno entiende que lo que hace un exponencial es todo lo contrario de lo que hace la logarítmica. Bueno, si eso queda duda, uno puede hacer un ejemplo. Lo voy a hacer con un graficador para que sea más fácil y más rápido de mirar. Eh, Creo que este ya lo usé, un día se lo mostré, parece. Pero en realidad sirve cualquier graficador. Estoy esperando que abra. Se pone un poquito. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tratar de hacer el gráfico de una función de tipo exponencial sencilla. Por ejemplo, no sé, ¿cuál puede ser? 2 elevado a x. Sería una función de tipo exponencial. ¿Están de acuerdo, cierto, que eso es exponencial? ¿Sí o no? Sí, F de profe. x de 2 Sí, elevado a profe. x. Antes de hacer el dibujo, y según la materia que vimos, ¿cómo debiera ser el gráfico de esta función? ¿Alguna particularidad especial? Una parábola. Una parábola. Creciente, ¿o no? Ya, pero espérense, el que me dijo una parábola anda atrasado como 3 clases, ¿ah? O ya digamos 2 nomás. Yo las cuadráticas las vimos el otro día, y esto no es cuadrático. Esto dice 2 elevado a x, que no es lo mismo que x elevado a 2. ¿Me entendió, estimado, o no? Sí, profe. Ya, pero no se puede equivocar en esas cosas, porque si no me está confundiendo los modelos. X cuadrado, cuando uno tiene algo como la variable elevado a un 2, eso es un modelo cuadrático y esas son parábolas. Lo que dice aquí es que el número 2 lo estoy elevando a x. ¿Ya? Ya, espero que le haya quedado claro, ¿ah? Si no, me vuelvo a preguntar para que entienda la diferencia. Aquí hay un número fijo que está elevado a algo que puede ir cambiando. En el cuadrático hay una variable que va a ir cambiando, pero el exponente se va a mantener igual. Entonces, es diferente. Ya, el gráfico de esto era, ¿alguien dijo ahí, mencionó otra cosa? Creciente. Creciente. ¿Ya? ¿Y por qué es creciente, estimado? Porque la base es mayor a 1. La base es mayor que 1. Entonces, efectivamente, aparece este gráfico. Infinito crece hacia el infinito positivo, pero fíjense que hacia el otro lado, por el lado de los negativos, tiende a parecerse al cero. ¿Ya? Esa sería la situación. Por otro lado, voy a dibujar a modo de referencia, según el comentario que yo hice, la función identidad, para que podamos ver que justamente es el espejo de las cosas, pero para dibujar la identidad tendría que poner f de x igual a
¿A cuánto? Como función de identidad, Igual a X. pero acuérdate que la f está haciendo el papel de la y. Entonces, como aquí el programa pide f de x, yo tengo que poner solamente la variable. La X. Entonces sería la x. ¿Ya? Entonces ahí aparece esa recta, la misma que yo dibujé. Entonces la pregunta es, ¿cómo es la gráfica inversa de esta función exponencial que nosotros cogimos, que era 2 elevado a x? Entonces la respuesta debería ser una función que sea logaritmo, ¿en qué base? Base 2. En la base 2 de x. Lo voy a poner con azul. No, ¿qué color me sirve? Este no sé. Este color que está aquí. Ah, ya. Aquí hay un problema con el graficador porque este graficador en particular no acepta logaritmos de cualquier base. Acepta el logaritmo natural y el logaritmo en base 10. ¿Sí? Y eso es un problema que tienen algunos graficadores, como este, o como calculadoras que yo les comentaba el otro día, las calculadoras tradicionales tienen un log solo y un ln. La mayoría, no todas, hay unas más modernas que aceptan cualquier tipo de logaritmo. Bueno, entonces uno diría, chuta, jodí, pues no puedo dibujar la función logaritmo en base 2 porque no me la acepta. Sí, por ejemplo, podría dibujar el logaritmo en base 10. Si yo aprieto aquí, me va a aparecer un gráfico, pero no es el que quiero dibujar. Sin embargo, hay propiedades. Hay propiedades de las funciones exponenciales y hay propiedades de las funciones logarítmicas que nos pueden ayudar a esas cosas. Entonces, a propósito de esa situación que tenemos en espera, vamos a recordar algunas cosas de la exponencial. Lo primero que yo puse acá, y marqué como propiedad, sería la propiedad que dice que toda base de alguna función exponencial o de algún modelo exponencial que esté elevado a cero, siempre por definición vale 1. Eso es clásico. La segunda propiedad, ¿alguien sabe qué hace referencia a la segunda? De la exponencial me refiero. ¿Alguien la conoce esa? A dos bases iguales con diferentes exponentes. Claro. ¿Y qué pasa con ello? Las bases se mantienen y los exponentes se suman. Se conserva la base y los exponentes se suman. ¿Ya? La tercera es muy similar, pero la diferencia es que en vez de estar multiplicando dos funciones exponenciales, lo que estamos haciendo es dividirlas. Y en ese caso se conserva también la base, pero la diferencia es que se restan los exponentes. Con una salvedad importante, que es el de abajo el que cambia el signo, no el de arriba. ¿Ya? La cuarta hace referencia a cuando tenemos dos bases distintas, pero que están elevadas a un mismo exponente. En ese caso, yo puedo separar eso en una multiplicación, donde una base queda con el mismo exponente, x1, y la otra también queda con el mismo exponente. Esta 4 es completamente distinta de la 2, ¿ah? Ojo con eso, ¿ah? Porque aquí las bases son distintas, tengo un solo exponente. Acá las bases son iguales, tengo dos exponentes. ¿Esas propiedades las conocen? ¿Las han visto? A esta me refiero. ¿Sí? ¿No? Sí, profesor. ¿Y el resto? ¿Las han visto? ¿Las conocen? ¿Saben su utilidad? Sí, profe. Ya. Existen propiedades también para el logaritmo, y son las que yo estoy enunciando acá al lado. La primera de ellas es que el logaritmo en alguna base A, que se quiera calcular a un valor A, que es el mismo de la base, siempre va a dar 1. Siempre. Por definición, siempre va a dar 1. La segunda, que es súper importante,
el logaritmo en base a de la suma de dos elementos siempre se puede separar en el logaritmo en base a del primero más el logaritmo en base a del segundo. Ojo con esta propiedad porque hay gente, perdón, aquí yo la escribí mala. Justo iba a hablar de eso, pero es que yo me... No, aquí no es más, es por lo que quería poner ahí. Hay un por. Voy a usar el negro mejor. Ahí. Logaritmo en base a de un producto, no de una suma, perdón. De un producto se transforma en la suma de los logaritmos. Ejemplo 1 puede darse, de hecho. Y la tercera es que el logaritmo en base a de una división de dos términos se transforma en una resta de los logaritmos. Aquí me falta un paréntesis. Y, bueno, antes de pasar a la 4, ¿esas que están allí se entienden? ¿Cómo funcionan? Sí, Por profe. ejemplo, por Sí, ejemplo, profe. mire, voy a poner aquí un caso del primero. Logaritmo en base 2 de 2. Según la primera propiedad, ¿cuánto tendría que valer eso? 1. 1. ¿Cuál es la razón del por qué vale 1? Porque una cosa es la propiedad que uno se lo aprenda, pero al otro el entendimiento matemático. ¿Por qué eso vale 1? Porque el exponente que tienen los dos son 1. Y al simplificar el logaritmo se obtiene el valor de 1. Aquí no se simplifica el logaritmo en todo caso. Aquí no hay simplificación del logaritmo. Lo que está planteado aquí, y esto es lo que ustedes tienen que aprender, es que cuando uno pregunta por un logaritmo, está diciendo, escuchen bien, esta base, si yo la elevo a este número, o la pregunta podría ser, vamos a sacar esto, no vamos a poner nada aquí. Vamos a instalarlo como pregunta, mejor, para que se entienda. Si tengo base 2, ¿a qué número lo tengo que elevar x para que me dé 2? Si lo hago a manera esquemática, estaría preguntándome, el 2, ¿a qué x lo tengo que elevar para que me dé ese 2 que está dentro? Esa es la pregunta que está instalada en un logaritmo. ¿Y cuál es la respuesta? 1. 1. Por eso colocábamos 1, pero esa es la razón del por qué da 1. Claramente el 2, si yo lo elevo a 1, me va a dar lo que me está diciendo el paréntesis. Y existe este ejemplo y cualquier otro que ustedes puedan poner con otra base. ¿Ya? Así que esa es la razón. Pero no es que, estimado, no es que porque tú no dijiste se simplifica el logaritmo, no es que se simplifique. La respuesta está aquí, mira. Este mismo ejemplo, o esta misma definición es lo que acabamos de hacer. Logaritmo en base 2 de, supongamos que el i vale 2. La respuesta de esto es 1. Bueno, ¿por qué es 1? Porque significa, al otro lado, que la i valía 2, la base valía 2, y la pregunta es, ¿la base a qué número lo tengo que elevar para que me dé 2? Y la respuesta es que x vale 1. Esa es. La segunda propiedad. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo logaritmo en base 2 de 4. Estoy poniendo logaritmos fáciles, para que sea más entendible. ¿Qué número tendría que ser eso? 2. 2. Está correcto. 2, si yo lo elevo a 2, me da 4. Pero ahora, para que entiendan la funcionalidad de la propiedad 2, alguien podría haber escrito en vez de logaritmo de 4, en base 2 de 4, podría haber escrito 2 más 2. No, perdón, 2 por 2. Aquí, 2 por 2. ¿Sí? Y haber aplicado esta propiedad. Se aplica esta propiedad, ¿qué le queda? Queda 2 igual. ¿Pero por qué? Eso es lo que me interesa, que apliquen la propiedad.
Porque los dos de adentro quedan en 4 y al final sería lo mismo, pues el 2 de abajo necesitaría un exponente de 2 para No, que porque formara el 4. estaría devolviendo lo que ya hicimos. Yo estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo, yo sé que esto me da 4. Ya nosotros sabemos eso. Pero el mismo ejemplo lo estoy ocupando, pero lo estoy escribiendo de manera distinta para que el 4 se transforme en un producto aquí. ¿Sí? ¿Para qué? Para aplicar esta propiedad que dice, mire, usted tiene dos números que se están multiplicando adentro y tiene una base. En este caso coincidió que la base y los números son el 2, pero podrían ser otros. Pero esta propiedad dice, a ver, usted puede escribir esto como logaritmo en base 2 de algo más logaritmo en base 2 de algo. Eso es lo que me está diciendo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que llevar adentro? Los números que se están multiplicando. Y en este caso en particular, este número que está aquí es como si fuera el x1 que está ahí. Y este x2, que no importa que sea igual al otro, sería como si fuera este. Entonces aquí me quedaría un 2 y aquí me quedaría un 2. Entonces, ¿eso se puede escribir? Bueno, según la propiedad dice que sí. Pero ¿cómo nosotros evidenciamos que esta propiedad es correcta? ¿Cuánto vale esto? 1. ¿Cuánto vale este? 1 también. ¿Y 1 más 1 cuánto es? 2. O sea que nos dio el mismo resultado. Y esa es la gracia de una propiedad. La propiedad tiene la gracia de que funciona para todos los ejemplos, pero para situaciones donde yo la necesite, la voy a ocupar y me va a servir de la misma manera que nosotros sabíamos que daba este resultado. ¿Sí? ¿Se entiende la aplicación de la propiedad? Sí, profe. Pero ojo, yo no estoy diciendo, para que entiendan bien el ejemplo, alguien puede decir, bueno, pero ¿para qué le aplicó la propiedad si ya sabíamos que era 2? Yo me aproveché del hecho de que sabíamos el resultado solamente para demostrarles que la propiedad también funciona y que entrega el mismo resultado. Esa es la aplicación que estoy dando. ¿Ya? Cuando tienen división de números también funciona, pero la diferencia va a ser que me va a quedar un menos adentro, que yo quiero respetar. Ejemplo, ustedes se pueden dar alguno que estimen conveniente. Esta es la que quería llegar, porque esa nos va a salvar nuestro problema gráfico que tenemos ahí en stand-by. Fíjense esta propiedad, dice, si usted tiene el logaritmo en base a de un número x, usted siempre puede escribir división, ojo, división, pero es división de dos logaritmos, que es distinto de la propiedad 3, porque ahí la propiedad 3 lo que tiene es un solo logaritmo y dentro de ese argumento dos números que se están dividiendo. Acá la diferencia sustancial es que tengo un logaritmo en el numerador y otro logaritmo en el denominador. Son completamente distintas esas dos propiedades. Y lo que dice esta propiedad es que si usted tiene un logaritmo en base a de x, siempre puede escribir este logaritmo en una división de un logaritmo en una base p que usted decida. O sea, la base a la cual usted quiere llegar, usted la define. Lo que importa es que b siempre sea base, es decir, siempre pertenezca a los reales positivos menos el 1. Entonces lo va a dejar escrito como logaritmo en base b de x, dividido en logaritmo en base b también. Aquí me quedan un poco distintos, pero se refieren al mismo logaritmo. Logaritmo en base b de a. Siempre en ese orden. ¿Ya? Si yo uso esa propiedad, mírenla bien, ¿eh? Voy a poner acá. Y nosotros, ¿se acuerdan que queríamos graficar logaritmo en base 2 de x? Y el graficador no me lo permitía, o la calculadora en que yo la hice no me lo permitía. Yo tengo este resquicio, que puedo decir, ya, a ver, voy a escribir el logaritmo y lo voy a dividir por otro logaritmo, pero estos dos logaritmos que voy a poner van a ser logaritmos que el graficador use. Por ejemplo, el logaritmo en base 10. O también podría ser el logaritmo natural. Ojo, importante, logaritmo natural de x, para que ustedes sepan, es un logaritmo igual que todos, solamente que tiene la particularidad de estar en una base que se llama la base e, donde e es un número real
que es aproximadamente el 2,71 y no sé cuántos decimales más. Este se llama, tiene dos nombres, logaritmo neperiano o logaritmo natural. Es más famoso como logaritmo natural. ¿Ya? Pero acá yo elegí el logaritmo en base 10, podría elegir otro, pero importa que el que elija sea graficable en este caso, por el graficador que estamos usando. O sea, me refiero a que yo podría poner este, o podría poner, por ejemplo, logaritmo natural. Lo que importa es que lo que ponga arriba y abajo sea un mismo logaritmo. Entonces yo podría poner logaritmo natural de x. ¿Ya? A ver, para que tenga más sentido lo que estamos escribiendo, lo voy a escribir con sus detalles. Lo voy a escribir como logaritmo en base e de x dividido por logaritmo en base e, siempre tiene que estar en la misma base, y aquí está lo importante, que aquí se coloca el 2. Siempre el logaritmo que yo ponga abajo tiene que llevar a la base correspondiente. Bueno, esto, por su notación, por esta expresión que yo acabo de demostrar, se puede escribir también más fácil como logaritmo natural de x partido por logaritmo natural de 2. Y eso podría ser lo que yo tome para graficar y no tenga esa dificultad de que el graficador no me aceptaba la forma. Entonces, queríamos poner logaritmo en base 2, no lo pude escribir así por el problema del graficador, pero tengo la alternativa de ponerlo como logaritmo natural de x. Voy a poner un paréntesis para que se entienda que tengo que dividirlo por otro logaritmo, pero también natural del número 2. Y voy a poner un color que hasta el momento era ese. Si ustedes se fijan, el gráfico que me dio es este. Y este gráfico es inverso a este que está acá. También dice cosas sobre el logaritmo. El logaritmo es una función o un modelo que siempre va a tomar números positivos. Nunca van a poder aplicar el logaritmo de un número negativo. ¿Hay alguna razón de eso? ¿Por qué el logaritmo no puede tomar valores en la parte negativa? De hecho, para acá nunca va a aparecer. Y es asintótico al cero, tampoco puede tomar valores cero. Solamente toma valores positivos. ¿Creen ustedes que hay alguna razón de eso? ¿Por qué no se puede elevar a un número negativo, tal vez? Sí, no, te puedo dar. La explicación está aquí. O sea, si alguien planteara la idea de calcular logaritmo en base 2, pongamos, de menos 5, podría plantearlo, digamos. ¿Y cuál sería la respuesta que obtendría? Lo que debería preguntarse aquí es, igual que en este caso, ¿a qué cosa tengo que elevar el 2, que no conozco, pero a qué cosa tendría que elevar el 2 para que me dé menos 5? ¿Tiene respuesta a eso? En otras palabras, el 2 elevado a qué cosa me da menos 5. Y la respuesta es que no hay. ¿Y por qué no hay? Porque una potencia como esta, una exponencial elevado a algún número, nunca me va a dar un número negativo. De hecho, nunca me va a dar un 0. Siempre me va a dar un número mayor o igual que 0. Es por eso que cuando uno coloca acá adentro valores de x, en este caso, si quieren para no confundir aquí, yo le podría poner la i, para que no se confundan, ¿no? Pero si yo coloco un valor de x acá adentro,
la imagen de un número negativo no tiene definición por el logaritmo. Siempre va a ser para números positivos. Por lo tanto, siempre va a estar al lado derecho, si se quiere, del eje Y. Esas son las razones del por qué. Porque una función exponencial y una logarítmica son una inversa de la otra. Es decir, si uno hace un esquema para profundizar esta idea, me salté una página, parece. ¿Qué dice? Ah, sí. Bueno, lo voy a anotar aquí. Yo esto creo que lo hice. ¿Qué es lo que hace? Supongamos que aquí hay un conjunto. Este conjunto es de puros números reales, infinitos números reales que hay dentro. Entonces la función f, que es la exponencial, lo que hace es tomar números x y transformarlos, en números y. ¿Por qué y? Porque y igual f de x, ¿no? La pregunta es, ¿qué números x yo puedo reemplazar en la función exponencial? ¿Qué tipo de números? ¿Cualquier número real? ¿Algunos números reales? ¿Los reales positivos? ¿Los reales negativos? ¿Cuáles puedo reemplazar? Aquí, en esta x. En otras palabras, ¿cuál es el Real es dominio positivo. de la función exponencial? ¿Cuál es el dominio de la función exponencial? ¿Cuál es el Todos dominio? los reales positivos, ¿Y por qué no los negativos? excepto el 1. Todos los reales. Y para el recorrido serían reales positivos, ¿no? Exacto. A ver, no mezclen las cosas. El A es un número fijo, para que no se pierdan. Si ustedes le ponen aquí 3, esa es una función exponencial. Yo estoy preguntando por el valor de x, no por el parámetro A. Eso ya tiene que venir dado en el modelo. La pregunta es, ¿qué valores de x yo puedo reemplazar aquí? Todos los reales. Todos los reales, pues por eso había puesto esto acá. Si es negativo, no importa, igual lo puedo calcular. Estoy hablando del x, ¿ah? Si es el 0, también. Si es un número real positivo, también. Todos los números son posibles de sacar. Lo que me entrega como valor, ¿qué es? Cuando yo tomo un número real, cualquiera, positivo, negativo, 0, y lo pongo como exponente de una exponencial, hago el cálculo y obtengo un i. Ese i, ¿cómo es por definición? ¿En qué conjunto vive? Positivo. Reales Real positivos. y positivo. Ni siquiera puede ser 0, ni siquiera va a ser negativo. ¿Eso de dónde lo saco yo? Bueno, miremos el gráfico nomás. Esta función dice que los valores de x que yo puedo reemplazar son cualquier número real, pero la imagen, que es el i, va desde el 0, sin ser el 0, porque es asintótico al 0, hasta el más infinito. Ahí yo puedo darme cuenta de dominio y recorrido. El gráfico es súper evidente para entregar esas cosas. Perdón, me fui por otro lado. Acá. Y ahora resulta que la función inversa a esta es la que nosotros definimos como la función, que la voy a escribir así, solamente para unir estos dos espacios nomás. Voy a tomar el i y lo voy a llevar de vuelta. Para hacer esa pega tendría que calcular logaritmo en base 3 de i. ¿Sí? Y esta función logarítmica en base 3 es la inversa de la función exponencial de base 3. O sea, siempre hay una correlación entre la base de la exponencial y la base del logaritmo. Tiene que ser la misma, así que quiero que sea la función inversa. Ahora la pregunta es, como la función inversa va desde aquí hacia allá, ¿cuál es
son los valores permitidos de i, que se pueden reemplazar acá adentro? Reales positivos. Los reales positivos. ¿Y qué es lo que obtenemos? Los números reales. Tiene que ser así, porque si no, habrían números que no podrían ser elegidos aquí y que vayan a dar algo que no corresponda acá en los números reales. A modo de ejemplo, supongan que toman x igual a 27, por ejemplo. Estoy poniendo cualquier número. ¿Cuánto vale f de 27? Perdón. Sí, f de... No, no es muy grande ese número, no. Uno más chiquitito para que sea más sencillo. Pongamos x de... ¿Qué puede ser? ¿4? X de 4. O sea, x igual a 4. Si usted toma la función y lo evalúan aquí en 4, ¿cuánto le está dando eso? Ojo, estamos hablando de la f, ¿eh? ¿Cuánto da f de 4? Si ustedes toman aquí x igual 4, lo evalúan en la función f, donde la f es la exponencial, ¿cuánto da f de 4? 3 elevado a 4. 3 elevado a 4. Y eso es lo mismo que decir que f elevado a 4 corresponde a un número i, que en ese caso sería, si usted saca la cuenta, 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Eso es 81. 81. Entonces estaríamos diciendo, mire, la función exponencial tomó el 4 y lo transformó en el 81. Ah, ya, listo. Veamos ahora qué hace la función inversa. Si yo doy i igual a 81, entonces la función g de 81 corresponde al logaritmo en base 3 de 81. O sea, ¿qué estoy preguntándome aquí? Me estoy preguntando, ¿cuál es el número al cual tengo que elevar el 3 para que me dé 81? ¿Cuál sería la respuesta? 4, profe. 4. 4. Y ese corresponde al valor x igual 4. Entonces ahí se ve claramente que la función exponencial hace una cosa y la logarítmica en esa misma base hace lo contrario. Entonces fue un viaje que llevó al 4 en el 81 y que después se devolvió a través de la función logarítmica y lo devolvió al 81, lo devolvió al 4. Y así, puedo darme un montón de ejemplos, pero ojo, lo más importante que quería destacar aquí, dominio de una función exponencial, dominio de una función a elevado a x, siempre van a ser los números reales. Recorrido de una función a elevado a x, de una exponencial, van a ser siempre los reales positivos. Dominio entonces de una función logarítmica en base a va a ser los reales positivos y el recorrido de la función logarítmica en base a de x van a ser todos los reales. O sea, es como cambiar el orden nomás. Lo que es dominio para una es recorrido para la otra. Así de simple. Y eso va a pasar siempre en las funciones de tipo exponencial. Y bueno, y logarítmica. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda o pregunta antes de pasar a otro tema? ¿No? Sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna duda que les haya quedado para poder retomar eso? No, Yo tengo una duda, profe. Pregunta. En los logaritmos, perdón, la última propiedad no la entendí muy bien. ¿Cómo Esta, la que yo marqué. del logaritmo? Ya, vamos a ir a esa. Sí. Aquí, esta. Bueno, para que entiendas bien la propiedad, yo la escribí, pero la voy a volver a escribir aquí.
Si tú tienes un logaritmo en alguna base, llamémosla A, de algún valor, cualquiera, X, si es necesario, porque no siempre es necesario, por eso es una propiedad, uno la ocupa cuando la necesita nomás, pero la propiedad lo que te dice es, si usted tiene este logaritmo en base A de X y no puede calcular el valor de este logaritmo, usted siempre va a tener la alternativa de poner división, poner logaritmo acá arriba, logaritmo acá abajo, y usted va a decidir qué base quiere ponerle a esto. Usted puede elegir la base. Bueno, a esa base yo le llamé B. ¿Mm? Y la propiedad dice, bueno, usted eligió la base B, puso el logaritmo arriba B, puso el logaritmo abajo B, tiene que ser el mismo, la misma base, ¿eh? Y lo que le queda siempre va a ser la X arriba y la A abajo. Por ejemplo, supongamos que tenemos logaritmo en base 3 de X. Y ustedes en su calculadora no pueden calcular logaritmo de 3 en base X. ¿Sí? O pongámoslo con un ejemplo, ya que lo usamos. Pongamos aquí un numerito. Pongamos aquí 81, ya que lo habíamos usado. Supongamos que tenemos eso. ¿Sí? Supongan también que ustedes no saben calcular con logaritmo en base 3, aunque no es muy difícil. No había dado 4, ¿eh? A todo esto. Pero la propiedad lo que dice, bueno, usted siempre puede escribirlo de otra manera. Siempre. Por ejemplo, a mí se me ocurre escribirlo como logaritmo en base 10. Acá abajo logaritmo en base 10. Y acá arriba, ¿qué tendría que poner por propiedad? 81 y abajo el 3. 81 bajo el 3. Mira, ¿cuánto daba este logaritmo? Nosotros lo habíamos calculado. Daba 4. ¿Sí? Pero pon en tu calculadora logaritmo en base 10 de 81. A todo esto el logaritmo en base 10, por definición nomás, a alguien se le ocurrió llamarlo así nomás. Log. Sin el 10. Cada vez que ustedes vean un log sin base, es porque está hablando de base 10. ¿Y por qué se le ocurrió ese nombre? Porque es el logaritmo más usado nomás. Entonces dijeron, como es el más usado, todos entienden que es base 10. Esa es la explicación, ¿no? Si tú colocas en tu calculadora logaritmo LOG de 81 y lo divides por logaritmo de 3, logaritmo en base 10 de 3, el resultado también es 4. ¿Ahora sí se entendió la propiedad? Sí, profe. Pero entonces la base, por ejemplo, B puede ser cualquier número, siempre y Claro, cuando sea el obviamente. mismo arriba y abajo. Claro, Bien, entonces yo vale. aquí lo que hago es escoger una base. Pero ojo, el concepto de base, acuérdate que es un número real, positivo, a excepción del 1. No podrías poner base menos 1, no podrías poner base 0. Esas no son bases. ¿Ya? Ya, profe. Muchas gracias. Y de ahí, ¿qué fue lo que...? Esto fue lo último que escribí, ¿cierto? Sí. Sí, porque de ahí ese era el ejemplo y esto era lo que llevamos escrito hasta acá. Sigamos. Hemos visto modelo lineal, modelo cuadrático, modelo exponencial, modelo logarítmico. Solamente para hacer un resumen, para que no se me pierdan, lo que ustedes tienen que tener en mente es, hablamos de un modelo de la forma AX más B. ¿Cómo se llamaba ese? Lineal, ¿cierto? ¿De qué otro hablamos? Exponencial. Sí, pero por el orden que hemos ido hablando. Cuadrático. Cuadrado. Ya, y esa era la forma AX cuadrado más BX más C.
¿cierto? Tienen particularidades, pero eso ya las hablamos ya, ¿cierto? Por ejemplo, particularidades me refiero a que el modelo lineal es siempre una recta, el modelo cuadrático es siempre una parábola, cada uno tiene sus propias características, el lineal tiene intercepto y tiene pendiente, el cuadrático tiene curvatura, acá también hablamos del modelo exponencial, que es de la forma a elevado a x, siempre y cuando, aquí un detallito, el a no puede ser 0 aquí, tampoco el a puede ser, no quería poner eso, quería poner aquí, coma. Aquí tampoco el a puede ser 0. Aquí por razones obvias, porque exponencial sabemos que es un número real positivo, a excepción del 1. Y finalmente el último modelo que acabamos de mencionar era el famoso logarítmico, que también corresponde al hecho de que la tampoco puede ser algo que no sea una base. Esos 4 modelos llevamos. Ojo, referencia aquí, solamente un dibujito, que es parte incluso de la tarea que ustedes tienen que entregarme, solamente para recordar aquí. No, me falló el color aquí. Estamos hablando de eso en ese caso. Aquí estamos hablando de un modelo cuadrático que puede ser, por ejemplo, así. Aquí estamos hablando de un exponencial. Me confunden los colores. Ahora, yo no estoy diciendo que la tarea vaya a tener solamente estos dibujos. Estoy diciendo que había que hacer un mapa mental donde había que explicar la mayor cantidad de cosas posibles de cada modelo. Solamente esto es una referencia. ¿Qué quería dibujar aquí? Exponencial. Que es, por ejemplo, ese. Y finalmente el último que vimos fue este. Y cuyo gráfico responde... Perdón. Responde a esta idea. Es como asintótico, siempre crece, pero crece, si se puede decir de alguna manera, más despacito que el modelo exponencial. Y nunca corta el eje Y. Bueno, aquí se entiende siempre que este el eje Y, este el eje X, este el eje Y, este el eje X y así. ¿Qué otro modelo existe? Otro modelo que no es muy habitual es el que se llama modelo potencia. También se le llama alometría. ¿Sí? Y es bien interesante porque es un modelo de esta forma. X elevado a. ¿Y por qué digo que es interesante? Porque es un modelo que de alguna manera, dependiendo del valor de A, podría ser considerado una especie de polinomio, es decir, una cuadrática, una lineal, perdón, una cuadrática, cualquier cosa que sea mayor que 1. Y por otro lado, cuando es menor que 1, podría ser perfectamente el caso de una raíz. ¿Sí? Entonces, lo que importa es que el A también va a ser un número real, positivo, a excepción del 1. Pero ojo, no es un modelo exponencial. ¿Por qué? ¿Qué justifica que esto no sea un modelo exponencial? Este se llama modelo alométrico. O también llamado modelo potencia, así le llaman algunos. ¿Qué creen que hace la diferencia entre el 5 y el 3? ¿O son lo mismo? Entre el 5 y el 3. Me pregunto por este y ese. ¿Ven alguna diferencia o no?
Que la variable en la 3 está como exponente y en la 5 está como base. Exacto. Y eso da cosas distintas. Aquí lo que cambia es la base y por lo tanto ya no puede ser por definición un modelo exponencial. El modelo exponencial, la base está fija y lo que cambia es el exponente. ¿Ya? Alguien puede decir, sí, pero igual tiene base. No, pues no tiene base, porque el concepto de base significa que no cambia, nunca cambia. La base siempre se mantiene, el exponente es el que cambia. Pero pensar la idea del revés, siempre descrito como algo, como exponente, y algo aquí como base, aquí estamos haciendo variar la base y estamos manteniendo fijo el exponente. Y eso da, por definición, lo que se llama un modelo alométrico. Bueno, ejemplos de modelos alométricos hay unos súper sencillos, como por ejemplo que yo coloqué esto. F de x igual a x elevado a un medio. ¿Alguien sabe qué significa x elevado a un medio? ¿O alguna otra manera de escribirlo? Como raíz cuadrada de x. Claro, como raíz cuadrada de x. Entonces yo también podría escribir f de x como la raíz cuadrada de x. Entonces lo que estoy diciendo es que, por ejemplo, modelos alométricos podrían ser cualquier tipo de raíz que ustedes consideren. Solamente habría que especificar cuál es el valor de a, pero como ya dijimos, el a no puede ser negativo y tampoco puede ser 1. En particular, en este caso que está acá, el a está pensado como un medio, y eso significa que es menor que 1. Menor que 1, perdón. Eso es lo que quería poner acá. ¿Y cómo es el gráfico de una función alométrica? Una función alométrica, en este caso en particular, cuando escogí el valor a igual a un medio o menor que 1, es una función de esta manera. Parte en el origen. Aquí está, aquí, rojo. Parte en el origen y hace eso. Como que crece, pero de manera lenta, como que o en realidad crece un poquito al principio y después como que se mantiene. Y mantiene ese crecimiento. Este gráfico que está haciendo en rojo sería el caso de una raíz cuadrada. Pero si fuera una raíz cúbica, también lo puedo dibujar. Y también tendría una forma similar a esta. ¿Sí? Pero también existe, como alometría, el caso en que supongan que el f de x fuera x elevado a 2. Alguien me podría decir, oiga, pero ese modelo cuadrático ya lo habló. Sí, ya lo conversé. Pero un modelo cuadrático es un modelo que en su forma de crecimiento es de esta manera. Entonces hay una diferencia en particular. Estos dos modelos, los dos, son alométricos, pero son alométricos con variable, con valor A distinto. Uno vale menor que 1 y otro vale mayor que 1. ¿Dan modelos diferentes? Sí. Que uno, por ejemplo, el cuadrático crece súper rápido, en cambio la raíz cuadrada crece, pero crece de manera más lenta. Aquí en ningún caso cae, da la impresión que la gráfica cayera, pero no es así. Siempre va creciendo, pero crece de manera más lenta. Entonces, ¿por qué se ocupa tanto o por qué es interesante estudiar el modelo alométrico? Hay millones de ejemplos de usar un modelo alométrico. Por ejemplo, en la naturaleza hay un sinnúmero de cosas que tienen que ver con ciertos modelos que demuestran el crecimiento dependiendo de las proporciones de algo. ¿A qué me refiero? En la naturaleza, en general, en todo el mundo real, digamos, uno puede encontrarse con ejemplos de situaciones, de mediciones de algo que dependen de la proporcionalidad de las cosas. Ejemplo concreto. A ver, creo que para pensar en uno, el más fácil de pensar. ¿Ustedes han medido el largo de sus brazos? ¿Se han medido el largo de sus piernas? Sí. ¿Sí?
Ya, para hacer una cuestión así más o menos clara, el brazo se tiene que medir aquí desde la esquina del hombro hasta la muñeca. ¿Sí? Si ustedes se la miden, no sé cuánto mida, no sé. Ya, pues supongamos que, ¿cuánto me dirá esto? ¿Unos 70 centímetros? ¿60 y tantos por ahí? Ya, 60 centímetros, digamos. ¿Qué pasa si una persona tuviera los brazos de 80 centímetros? ¿Qué podrían decir a ello? Se Que, ve desproporcional su cuerpo. Desproporcional, dices tú, un poco. Sí. o Tendría pinta de que, mono, dirías tú. ¿Sí? Ya, pero la pregunta es, ¿por qué dicen ustedes que es desproporcionado tener 80 centímetros de brazo? Ustedes dijeron que era desproporcionado, pero la pregunta es, ¿en qué sentido están midiendo la desproporción? es que también podría ser que es una persona muy alta, entonces Ajá. su cuerpo es proporcionalmente más grande. Claro, pues, ¿vieron? Pero ahí nombraste algo clave. Y ahí está el punto. Tú dijiste, si yo comparo el largo de sus brazos en proporción a su altura, puede que esa persona no esté desproporcionada, po. Entonces, yo podría decir que si yo considero X como su altura, puedo tener información sobre f de x y f de x es el largo de sus brazos. ¿Se fijan? Este simple ejemplo que estamos dando de la relación largo de brazos con altura de la persona es absolutamente modelable por una función o modelo alométrico. Es decir, no puede ser una cuadrática. ¿Por qué? Porque la cuadrática en este gráfico, si ustedes se dan cuenta, en la medida que la altura crece, estaríamos diciendo que el largo crece, pero no tan rápido. ¿Se fijan o no? Que este crecimiento es muy rápido como para tener una idea de proporcionalidad entre altura de la persona y largo de los brazos. O sea, en este dibujo que está aquí, yo podría decir que una persona con mediana altura podría tener los brazos muy largos. Y alguien puede decir, bueno, pero eso no es malo, sí, pero no sería una especie humana, a lo mejor es una especie, como yo dice en el ejemplo de un simio. ¿Se entiende? Los simios tienen generalmente, son bajos y tienen los brazos muy largos. Pero estaríamos describiendo otra especie. ¿Sí? En cambio, esta que está aquí, dice que a mayor altura, la diferencia del largo de los brazos es diferente, pero no es tan diferente y mantiene las proporciones respecto al cuerpo. Las alometrías en general, todos alguna vez nos han medido la alometría. Cuando ustedes eran pequeños, cuando eran bebés, iban al pediatra y el pediatra, no sé si alguien se puede acordar o alguna han tenido el caso. ¿Qué es lo que hace el pediatra cuando le pasan la guaguita ahí? Está hablando de chiquititas, pues, no de 5 años, estoy hablando de 2 años, 1 año. ¿Qué es lo que hace el pediatra? No sé si alguien conoce más o menos lo que hace. O lo primero que hacen, más que ver la enfermedad o por qué los lleva uno al doctor. Pero, por ejemplo, un control médico, un control pediátrico. ¿Qué es lo que hacen? Los pesa y los miden. Los pesan, los miden. ¿Y por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué? ¿Para tener estadísticas nomás y guardar? No, para ver si está en el rango del, bueno, en promedio de cuánto deberían pesar y medir a la cantidad de meses que ellos tienen. Claro. Entonces, esa también es una alometría, porque en el fondo están diciendo, a ver, este niñito tiene, no sé, voy a poner un ejemplo, un año, 2 meses. Y buscan una tablita, de hecho tienen hasta una tablita ahí generalmente, no sé si ahora que usarán, pero... y dicen, ah, no, estáis bien, dice, estáis bien. Pero el estar bien significa que tienen construido una curva donde tienen la edad, el peso aproximado, tienen
¿cómo se llama? La altura, o sea, la edad y también asociada a la altura que deberían tener. Entonces, claramente, si hay algo que no le encaja dentro de ese gráfico, de esa alometría en el fondo que está ahí, va a tomar acciones, les va a decir, qué sé yo, que tienes que darle vitamina o tienes que darle más pecho, no sé, pues depende, ahí es más, no sé el diagnóstico específico, pero sí sé que funciona en base a las reglas alométricas que mantienen las proporciones entre la edad de las cosas, por ejemplo, y algún rasgo físico, o también entre los mismos rasgos físicos, ¿sí? Entonces este modelo es súper importante desde el punto de vista biológico, demuestra muchas cosas en sí. Otro ejemplo que les puedo mencionar, cuando los pescadores, mariscadores en realidad, ya que a propósito aquí está en Constitución, cuando revisan los mariscos, ¿cierto? Los miden y dicen, no, este sirve, este no sirve, este sirve, este no sirve. Y claro, obviamente también del tamaño, pero también están asumiendo que lo que tienen como cáscara, digamos, o con alguna dimensión, no estoy especificando cuál, sirve para el peso de lo que ellos quieren extraer como marisco o no. ¿Sí? Es una cuestión obvia. Mientras el marisco sea más chico, menos pesa, obviamente, pero por algo lo miden, porque puede algunos que caigan dentro del rango y eso sí pasan a la venta. Así que ese es este modelo que es muy común de usar biológicamente, da para muchas cosas, pero tiene esta posibilidad de siempre de un crecimiento dado siempre, pero que es más proporcional al valor de las cosas. No es que cambie tan brusco. Si ustedes se fijan, si aquí hay una cierta edad, por ejemplo, o una cierta altura, como pusimos en el ejemplo, se asocia inmediatamente una altura o un largo de brazo. Si cambia un poco la altura, también va a cambiar un poco la longitud del brazo, pero los cambios son pocos. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, nuestro cuerpo físicamente no cambia con la edad de manera desproporcionada. Y si cambiara de manera desproporcionada, tenemos que ir al médico. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la curva de crecimiento de un hombre, según su edad, dicen, no lo sé, pero dicen que tiene un cierto rango etario más o menos hasta como los 28 años. Y de ahí ya no crecen más. En la mujer creo que es un poco menor, pero si se fijan serían dos curvas alométricas distintas que tienen que ver con edad y altura. También podríamos agregar otra información del peso, etc. ¿Ya? Eso. ¿Se entiende más o menos la idea para dónde va el modelo alométrico? Sí, profe, sí se entiende. Ya. Lo que sí es importante destacar del modelo alométrico es que el dominio que tiene siempre van a ser los números reales positivos incluyendo al cero. No pueden ser negativos. Entonces, aquí incluimos el cero. Y el recorrido de este modelo siempre van a ser los reales positivos incluyendo al cero. ¿Por qué no pueden ser los números negativos? Porque claramente en una raíz cuadrada yo no puedo colocar adentro números negativos. Pero en el modelo, en el de la x cuadrado, sí. Bueno, en ese caso. Pero si yo quiero usar ese modelo para medir cosas de la realidad, generalmente el x no va a poder ser un número negativo porque todos los ejemplos que he dado, por ejemplo, tienen que ver con edad, altura, y resulta que la edad y la altura nunca es negativa. Entonces, por eso el dominio no puede ser, o en general no es considerado como un número negativo. Listo. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo nos queda? Nos queda media hora. Obviamente hoy día no les voy a dar los 10 minutos porque perdimos harto rato. Ya, entonces ahora yo les quisiera hablar del concepto de ajuste de modelos. De alguna manera yo lo nombré, ¿eh? Creo que en la última clase le hablé un poquitito de esto. ¿Qué tiene que ver esto de los ajustes? Resulta que hasta el momento nosotros tenemos una batería de modelos. ¿Sí?
Tenemos un modelo lineal. No quiero poner todo, pero les voy a poner los nombres nomás. Lineal, cuadrático, exponencial, logarítmico. Y el último que mencioné fue el alométrico. Ustedes tienen toda esta batería y algunos más, porque nos faltan los trigonométricos, pero yo lo voy a dejar aparte para la próxima clase porque tiene más detalle nomás. Pero supónganse que ustedes tienen, y ustedes como ingenieros biotecnólogos, pero digo, van a tener esta batería de modelos. Y resulta que el mismo trabajo cotidiano de cualquier ingeniero, cualquier profesional de la ciencia, se basa exclusivamente en información. ¿Qué tipo de información? Bueno, la que puede recibir, la que puede reclutar o la que puede él mismo experimentar. Lo importante es que esa batería de cosas, esa batería de datos, ojo, escuchen bien, de datos, yo siempre los puedo registrar. El concepto de registro no es nada más que algo súper evidente que hace cualquier profesional cuando quiere estipular qué información tiene. Por ejemplo, digamos que yo tengo información sobre una cierta variable. Bueno, puede tener muchas variables, pero vamos a partir con una. Y esa variable se llama la variable xy, que es una variable independiente. Y asociada a cada uno de estos valores, tiene una variable dependiente, que es la y sub i. Creo que por descripción voy a ponerle una j aquí, solamente para que no redundemos la frase nomás. Voy a poner xj e ij, porque si no iba a sonar ii. Y esta es una variable, como yo digo, dependiente. Entonces, la variable independiente significa que yo tengo ciertas observaciones, llámese x1, x2, x3, no sé cuánta, pero tiene que ser una cantidad finita, así que le voy a poner xn. Y a cada una de esas observaciones independientes, o sea, cada uno de esos momentos, si se quiere, independientes, yo tengo asociado algún valor i que depende de él. ¿Me siguen por ahí lo que quiero decir o no? ¿O tengo que dar un ejemplo? ¿Podría explicarlo con un ejemplo, profe? Por ejemplo, ya, supónganse que ustedes van y hacen un experimento, colocan hacen un cultivo de bacterias y colocan, siembran cierta cantidad de bacterias y todos los días, o cada, no sé, cada una hora van a contar cuántas bacterias tienen. Entonces, los X sería el número de horas o las horas en que van a ver el cultivo, y los Y serían la cantidad de bacterias que tienen en ese cultivo en la hora en que fueron a verla. ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. Otra cosa, por ejemplo, sería el monitoreo que hacen las máquinas meteorológicas. Por ejemplo, miden la temperatura a una cierta hora. Las X podrían ser las horas en que hacen la medición de la temperatura, y la temperatura serían las variables dependientes a la hora que se hizo la medición. Entonces, en realidad siempre uno puede tener ejemplos de registro de cualquier información, uno la registra de una manera posible. ¿Sí? Lo mismo que conversábamos un rato, yo podría seleccionar 20 personas al azar, por ejemplo, del curso, y registrar su edad, hacer un registro de la edad que tienen, ¿sí? Y medirle el largo del brazo. Entonces, en el eje X pondría Juanito Pérez tiene edad tanto, cuyo largo de brazo es tanto. O sea, podría decir, Juanito Pérez tiene esta edad y tiene este largo de brazos. La señorita, qué sé yo, otra persona, tiene esta edad y asociado a ello tiene este largo de brazos. ¿Se entiende, no?
Sí, profe. Ya, entonces todo eso yo lo puedo registrar y esto es información. Información que uno ordena, que uno tabula, etcétera, y siempre la pone en un registro para observarla. Alguien me puede, por ejemplo, en el caso de la temperatura, me podría decir, oiga, pero ya si usted tomó la temperatura, la hora no es lo único que influye en la temperatura, influyen otras cosas. Sí, sí, yo también le diría que sí. Pero eso que influye también sería una variable independiente. ¿Sí? O por ejemplo, podría decir, las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana hay 5 grados. Sí, pero a las 8 de la mañana del invierno, no a las 8 de la mañana del verano, por ejemplo. Alguien me podría decir eso. Y yo le diría que sí, po, pero significa que el registro vale igual y tendríamos un registro para el verano y tendríamos un registro para el invierno. A eso es lo que me refiero. Entonces uno siempre puede ordenar la información. Lo importante es que esta información, dado que está puesto en un registro, yo siempre la puedo llevar a un gráfico. La pregunta es, ¿a cuál gráfico? ¿A qué gráfico creen ustedes que la puedo llevar? En otras palabras, ¿cómo se grafica esta información en el plano? ¿Con un gráfico de puntos, profe? ¿O no? Un gráfico de puntos, exactamente. Donde yo asumo que en el eje horizontal van a estar todas las X. Y en el gráfico en vertical van a estar todas las Y. Eso es una decisión propia. Tú dijiste gráfico de puntos, y aquí viene lo importante. ¿Cómo grafico esos puntos? Ubico el valor de X1, que debe estar en alguna parte, supongamos que está aquí, y en el eje Y busco la posición del Y1, que también voy a suponer, a modo de ejemplo, que es ese. Detectado eso, en el fondo lo que estoy graficando es una abscisa y una ordenada, es decir, me conduce al gráfico de un punto. Si lo puedo hacer con uno, lo puedo hacer con toda la información que está disponible en mi registro. Entonces yo podría seguir con este ejemplo y poner aquí X2 y suponer que el Y2 está aquí y me daría otro punto. Podría poner el X3, que voy a suponer que está allí y cuyo valor me da, qué sé yo, por acá. ¿Sí? Y así podría registrar toda mi información hasta el último valor, que sería el XN, que yo voy a poner aquí y que está asociado con I sub n. Entonces, ¿cuántos puntos tengo aquí? ¿Sí? 4. 4 puntos. Sí, pero acuérdate que yo puse aquí entre medio un punto suspensivo porque no lo voy a graficar todo. Pero en rigor, ¿cuánta información tendría? ¿Cuántos puntos tendría? Yo dibujé 4, que es distinto. Pero en el registro, ¿cuánta información tengo? ¿Cuántos puntos tengo? N. N. Entonces, del registro tengo, o obtengo, como quieran decirlo, N puntos en el plano. ¿Por qué digo que son N? Porque parten desde el 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el N. Del 1 al N hay N puntos, considerando obviamente de a pares. ¿Sí? Bueno, esa información, como les digo, yo la puedo siempre registrar. ¿Y cuál es la importancia de llevarlo a un registro? Que nos da una oportunidad de tratar de darle una interpretación de manera óptica. Al ser humano todo le entra por la vista, ¿sí? Por la mayoría de las cosas. Entonces, nosotros miramos este registro y decimos, a ver, tengo esa nube de puntos. Eso, esa información suelta, que no depende una de la otra, o sea, no tiene ninguna dependencia este valor de este o este de este otro. ¿Se pueden relacionar estos puntos entre sí? ¿Responden a alguna lógica?
¿Qué podrían decir a ello? Otra manera de decirlo, ¿hay alguna manera de sintetizar toda la información del registro en un modelo? Por ejemplo, si ustedes miran este registro, y supónganse que estamos hablando de hora del día y temperatura, ¿qué les dice este registro? ¿Hay algo que les diga esta nube de puntos que está ahí? Acuérdense que son n más n puntos, perdón. Voy a poner aquí. Que si pongo los puntos suspensivos se puede malentender, pero bueno, ya lo voy a poner ahí para que se entienda que hay n puntos. ¿Hay alguien que me pueda decir si hay algún comportamiento o algo que ustedes evidencien de estos datos? Va creciendo, Va aumentando. Va aumentando. Entonces, en la medida que la hora del día avanza, para ponerlo como un ejemplo, la temperatura aumenta. Entonces, la pregunta es, dentro de la gama de modelos que ustedes conocen, ¿hay alguno que pueda explicar lo mejor posible este comportamiento? El modelo lineal, profe. Por ejemplo, ¿sí? ¿Hay algún otro? El exponencial. A lo mejor, sí, en parte. ¿Hay algo más? La verdad es que todos tienen su gracia, todos tienen su oportunidad de explicarlo. Por ejemplo, y aquí voy a tirar rayas nomás, pero solamente para hacer el comentario, el lineal tiene su chance verdadera porque uno podría pensar, no, lo voy a poner en rojo aquí, uno podría pensar en este modelo. Y si el modelo lineal fuera así, ¿podría explicar el comportamiento de esos datos? Sí, me dirían. Otro me diría, no lo explica porque la recta no pasa por los puntos. No, eso está malo. No se puede usar el lineal porque el lineal no pasa por arriba de todos los puntos. Ah, bueno, entonces el cuadrático. No sé, el cuadrático podría ser así a lo mejor. No, tampoco, pasa por 3 puntos, no por todos. Y así podría estar con el exponencial, o con el alométrico, con el logarítmico, y así. Pero la respuesta, y aquí me quiero quedar con el lineal, para partir. Porque el lineal es un modelo que es súper adaptable a cualquier cosa, porque es lo más primitivo que existe como modelo. De hecho, toda construcción matemática se basa en los modelos lineales. Bueno, eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero digo esto ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes lo mandan a dibujar algo, que es muy complicado, uno puede decir, mire, no sé cómo lo voy a dibujar, pero voy a empezar a tirar rayas. Y el que alguna vez o tiene por afición el dibujo, sabrá que todo lo que dibuja lo hace en función de los trazos, que no son nada más que pequeñitas rayas. Y cuando uno dibuja y le da sentido a las rayitas, así de simples como pedacitos de líneas rectas, finalmente eso se transforma, esperemos, en una obra de arte. Porque el modelo lineal en el fondo gráficamente es lo más intuitivo que el ser humano sabe hacer. Entonces, ¿por qué no pensar que este modelo sirve para explicar este comportamiento? ¿Por qué no? Porque no pasa por los puntos. Y aquí viene una palabra clave que ustedes tienen que manejar. Yo no hablé de modelo funcional, hablé de ajuste de un modelo funcional. ¿Y qué significa un ajuste? El ajuste significa tomar un modelo y tratar que ese modelo esté lo más cercano
a los puntos, que esté lo más parecido al comportamiento de todos los puntos, que no significa en ningún caso que pase por todos los puntos. ¿Se entiende cuál es la diferencia entonces de cuando yo hablo de ajuste? Sí, profe. Ajustar significa tomar un modelo y que tenga la posibilidad de resumir el comportamiento lo mejor posible de la información que yo tengo. Decir eso no es nada fácil porque la información puede ser súper desordenada. Sin embargo, siempre va a existir un mecanismo para darle un sentido a través de un modelo lineal. Después uno aprende que puede usar otro tipo de modelo un poquito más elaborado, pero la técnica va a ser la misma. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a estudiar nosotros, para partir esta historia, es cómo yo ajusto un modelo lineal a un set de datos que tenga más o menos un comportamiento similar al modelo lineal, como en este caso que está aquí. Para hacer eso, lo que nosotros necesitamos hacer es definir cómo va a ser nuestro modelo lineal. Y nosotros sabemos que nuestro modelo lineal tiene una forma de escribirse. Se escribía como f de x igual a ¿cuánto? ¿Cómo se escribe el modelo lineal? A AX más B. más B. AX más B. más b. Entonces la pregunta es, si ustedes quieren encontrar este modelo que está representado en esa gráfica, ¿qué necesitan encontrar? La pendiente, profe, el valor de A. Ya, necesitan encontrar el A y el B, las dos cosas. Necesitan la pendiente y el intercepto. Porque con la pendiente y el intercepto yo defino el modelo lineal. Entonces la pregunta es, ¿y cuánta información necesito para encontrar la pendiente? ¿Cuánta información necesitaré para encontrar el intercepto? ¿Cuánta? ¿Cuánta información necesitaré de las cosas que yo tengo, que son el registro de datos, para encontrar el A, para encontrar el B? ¿Alguien se recuerda cómo se sacaba la pendiente de una recta? Era la tangente del ángulo que Sí, hay en la pirámide, o sea, en el triángulo rectángulo que se forma. claro, pero hay una forma más sencilla que esa. ¿Cómo se saca la pendiente entre dos puntos? Y2 menos Y1 partido en X2 menos X1. Sí. ¿Cuya referencia tiene eso? ¿Por qué tú dices I2 menos I1 partido por X2 menos X1? ¿Cuál es la referencia que tendrías? Los dos puntos que están en el gráfico. Dos puntos que están en el gráfico. Entonces, lo que está diciendo su compañera es que cuando uno dice I2 menos I1, está haciendo, por ejemplo, aquí mismo, entre estos dos puntos, entre esos dos, lo que estoy haciendo es calcular la diferencia entre estos dos dividida por la diferencia de estos dos. ¿Sí? Entonces yo podría sacar efectivamente la pendiente de estos dos puntos. Y de hecho yo puedo dibujar la recta que une esos dos puntos. Solamente esto es para contarnos la historia. Ahí. ¿Sí? Yo podría repetir ese esquema sacando la pendiente de estos otros dos puntos, de estos que están aquí. Y la calcularía como I2, I3 menos I2 partido por X3 menos X2.
Y puedo hacerlo con cada par de puntos. Supongamos que aquí hay otro punto. Voy a poner aquí otro supuesto punto. Voy a poner ahí. Y podría repetir lo mismo que hice antes y sacar la pendiente entre esos dos puntos. Ahí. Y seguramente podré sacar la pendiente entre esos dos y la pendiente entre esos dos. Pero aquí viene el problema. ¿Cómo son esas pendientes? Son números, estamos claros. Pero ¿cómo son entre sí? Comparadas, de pendiente a pendiente. Por ejemplo, a esta llámenla M1 o A1, A1, A2, A3, A4, A5, por decir algo. Hay más, pero para contar la historia. ¿Cómo son esas pendientes? Son números reales, estamos claros. Pero fueron sacados con información. Por ejemplo, la 1 se sacó con el primer y segundo punto, la A2 con el segundo y el tercero, la A3 con el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. ¿Cómo son entre sí? Son todas distintas. ¿Se fijan o no? ¿Por qué son distintas? Porque todas tienen distintos grados de inclinación. Y resulta que yo para encontrar el modelo, este que está aquí, no puedo tener puras pendientes distintas. Tengo que tener una pendiente. Y esa pendiente la estamos llamando A. Pregunta entonces, ¿con cuál de todas ellas me quedo? ¿Con la primera pendiente? ¿Con la segunda? ¿Con la tercera? ¿Con la cuarta? ¿Con la última? ¿Con cuál? Con la menor y la mayor, profe, de los datos que hayan registrado. Podría ser una posibilidad quedarme con la menor y con la mayor, pero no es la única posibilidad. Con la primera y el último. Me parece que es lo mismo que dijo tu compañero, ¿o no? No, no, no. Con el primer, sacar la pendiente entre el primer dato y el primer punto y el último punto. Eso, ¿no? ¿Ya? O sea, tú dices sacar a uno y a su n, Sí. ¿ya? ¿Alguien más tiene otra opinión? ¿No? Yo bajo su lógica, bajo la lógica que ustedes están instalando, yo les diría, a mí se me ocurre sacar la segunda pendiente y la penúltima. Y doy ese ejemplo porque mi argumento no sé en qué difiere del argumento que están dando ustedes. Si alguien me lo pudiera explicar. ¿Por qué el primero y el último? ¿Qué cosas particulares tiene el primero y el último cálculo de las pendientes? Ya, voy a explicar cuál es el sentido de esta cosa. ¿Por qué van a usar información particular si se tomaron la molestia de calcular muchas pendientes? Yo por lo menos ahí dije que había calculado 5. Que si hubiera tenido 5 puntos hubieran sido 5 pendientes, pero si tengo n pendientes, o sea, perdón, si tengo 5 puntos, tengo 4 pendientes. Si tengo n puntos, tengo que calcular n menos 1 pendientes. Entonces la pregunta es, ¿por qué no ocuparlas todas? Todas las pendientes que calculo. Y además de esa pregunta del por qué no, ¿de qué sirve calcularlas o usarlas todas? Esa sería la pregunta importante. ¿De qué sirve que las ocupe todas? Piénsenlo así, piensen que este es un cerro.
un cerro tan escabroso como ustedes se puedan imaginar en la cordillera chilena. Tenemos lleno de esas cosas. Y alguien les pregunta, oye, ¿cómo es el camino para arriba? Así típico cuando uno pregunta, oye, ¿cómo es el camino? Y uno se va a poner a responder y va a decir, no, mira, los primeros 100 metros hay una pendiente de tanto, los otros tanto hay tanto, y así. Terminaría nunca de ser la información. Pero lo que uno hace mentalmente es sacar una cuenta respecto a las posibles pendientes que hay y las resume todas, todas. Toda la información que tiene la resume. Y ese resumen es lo que se llama un promedio. ¿Cómo aprueban ustedes este curso? ¿Cómo van a aprobar este curso ustedes? ¿Con el promedio de qué? ¿De la primera nota y de la última? No, de todas. Ah, ¿y por qué de todas? Si ustedes me están dando un argumento que yo tome la primera nota y tome la última nomás. Porque de todas se saca un promedio. Pero ¿cuál es el fin de sacar el promedio? A eso es lo que voy. ¿Qué es lo que se quiere evaluar? Su progresión durante todo un semestre. Un tiempo. Semestre. Claro, pues entonces el promedio es el que resume la mayor cantidad de información. Entonces, si ustedes tienen 5 evaluaciones en el semestre, hay que poner las 5, porque así fueran decretadas, porque con 5 es suficiente para sumar un promedio de cómo ustedes se comportaron en el ramo y eso se le asigna una nota. Entonces aquí vamos a usar lo mismo. El promedio van a ser el promedio de las pendientes y ese promedio lo vamos a llamar A y la pregunta es cómo lo vamos a calcular. ¿Cómo se calcula un promedio? ¿Cómo se Se calcula el suman promedio? los datos y se divide por la cantidad. Ya, correcto. Entonces, sumar los datos, estamos tratando de ponerlo en términos generales, ¿ah? Sumar los datos sería, en este ejemplo, sería sumar qué cosas. Parece que necesito una rayita más grande. ¿Qué sumo? Las pendientes. Ya estaría sumando la A1 con la A2, con la A3, ¿hasta dónde? ¿Cuál es la última pendiente? N. N. No, N-1. N-1. ¿Por qué digo que no? Porque esta que yo puse aquí es a sub N-1 que se calcula con el dato anterior, con xn-1 y xn. Piensen ustedes, pues piensen que tienen 3 datos, tienen 1, 2, 3. ¿Cuántas pendientes se pueden calcular con 3 datos? De 2 en 2, sí, pues. Supónganse que tienen el primero, el segundo y el tercer dato. Esos 3 datos, o esos 3 puntos. ¿Cuántas pendientes se pueden calcular de 2 en 2? 2. 2 nomás. Si tienen n, pueden calcular n-1, de 2 en 2 me refiero, ¿ah? De 2 en 2, porque aquí vamos por secuencia, no es que vaya a calcular la pendiente entre el primero y el tercer punto, no, estamos siempre de 2 en 2. Por lo tanto, ¿cuántas pendientes hay a calcular aquí? ¿Cuántas hay en total? A1, A2, A3, hasta a sub n-1. ¿Cuántas pendientes se calculan? N-1 pendientes. ¿Por qué importa tanto eso? Porque yo tengo que dividir por el número de pendientes que calculé. ¿Y cuántas pendientes calculamos? N-1. Para que se entienda bien, si ustedes, supongamos un caso ficticio, yo ya di la regla del juego de este curso, pero supongamos que yo les tomara 5 evaluaciones. ¿Cómo les saco el promedio? De esas 5 evaluaciones.
Sumando las notas de esas evaluaciones y dividiéndola por las 5. Por las 5. Entonces aquí estoy diciendo lo mismo. Estoy diciendo que voy a calcular n-1 pendientes, los valores que me den, y las voy a dividir por el número de pendientes. Eso es lo que estoy diciendo. Y cuando haga eso, voy a obtener el valor de A, que va a ser un promedio de todas las pendientes posibles. Y así me voy a asegurar que todas las pendientes o todos los datos considerados aporten a la creación de mi modelo, que es más general. ¿Se entiende el concepto? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Ahora, va a ser lo más instrumental, porque estas cosas incluso se pueden programar, etc. Pero para hacerlo más instrumental, vamos a decir lo siguiente. Vamos a sumar. ¿Conocen esta simbología? Sí, profe, significa sumatoria. Sí, sumatoria. Eso sería entonces la sumatoria. Voy a escribir primero la sumatoria, porque me va a quedar corrido esto. Eso significa sumatoria desde j igual 1 hasta n-1 de las pendientes a sub j, divididas todas ellas por la cantidad. Perdón, aquí me equivoqué. Ese. Que sería n-1. O sea, solamente estoy cambiando arriba nomás en la anotación, que es más fácil de escribir. En todo caso, si les complica, piensen en lo que está arriba nomás, no tiene ninguna dificultad. Entonces lo que voy dando es un valor distinto de j. El primer valor de j vale 1, sería a1. Pero a 1 le tengo que sumar que el j vale 2, sería a2. Y así hasta el n-1. Este entonces sería nuestra pendiente, que se calcula como un promedio de todas las posibles pendientes que yo pueda calcular dentro de los datos. ¿Sí? Entonces este sería nuestra pendiente, pero nuestra pendiente del modelo que estamos construyendo. Entonces ya tendríamos esta parte lista. ¿Qué nos falta? Si yo quiero construir mi modelo F. B. Me falta El el intercepto. B. Y el B es el intercepto, ¿cierto? Ya, el intercepto yo lo puedo calcular también, porque el intercepto, en la lógica del modelo que yo estoy tratando de dibujar, tratando de construir más que nada, viene siendo el corte con el eje. O sea, este es B. Y yo tengo que saber ese valor de B si quiero obtener mi modelo. Pero similar a como yo construyo la pendiente del modelo a través del promedio, también podría generar un promedio de muchos interceptos. A ver, ¿de cuáles interceptos? Por ejemplo, de estos dos puntos, si yo estiro esto, si lo alargo, de estos dos puntos, acuérdense que tengo la pendiente, yo construiría una recta. Y sabría que aquí hay un intercepto. Con los dos puntos siguientes podría alargar y construir otra recta y tendría otro intercepto. Con cada par de puntos yo puedo prolongar y hacer una recta, y cada una de esas rectas podría cortar al eje Y en distintos valores. O sea que yo tengo distintos interceptos. Como tengo distintos interceptos y todos son diferentes, yo puedo también tomar un promedio de ellos, ¿sí? Y ese promedio efectivamente también podría ser el valor B que nosotros queremos determinar. ¿Ya? Un detallito que se me está escapando aquí para que no se nos vaya a ir, en la siguiente hoja lo voy a poner, es que el A, dado que es la sumatoria de todas las pendientes dividido por n-1, el promedio, yo quiero agregar acá que, para que no se nos vaya a olvidar, ¿cómo se calculó cada una de las pendientes? ¿Se recuerdan o no? Porque hicimos un cálculo. Alguien de hecho lo nombró. Lo que dijo fue I. I2 menos I1. Ya, pero es que ahí está el problema. Que ahora no puedo usar Partido en... es que no puedo Perdón. usar el I2 y el I1. Tengo que ponerle
valores genéricos, porque cualquier pendiente de las que calcule podría ser un A sub J. Entonces la manera correcta de escribirlo sería I en J más 1 menos I en J dividido por XJ más 1 menos XJ. Y esto es válido para todo I desde 1 hasta N menos 1. Perdón, este no es I, es J. ¿Qué significa esta notación? Estoy diciendo, mire, si a usted se le ocurre calcular el primer valor, lo tiene que hacer con J igual a 1. Si usted pone J igual a 1, va a obtener A1. Ah, pero ¿y cómo se calcula A1? Se calcula con el I, ¿cuánto? Coloquen J, cambien en esta expresión y pongan J igual a 1 en todas partes. ¿Qué es lo que les va a dar ahí? Si ponen J igual a 1 en esta expresión que está ahí, A1 es igual a Y 2 menos Y1. dividido por, X2 menos X1. y si después ponen J igual 2, ¿qué van a calcular? A2 Y lo van a... Y3 Eso, menos Y2. dividido por, 3X3 menos X2. ¿se entiende cuál es la lógica? ¿Sí? Y bueno, y así van a calcularlas todas, y la última va a corresponder con N menos 1. La vamos a calcular para que se entienda que es la última. ¿Y por qué puse J hasta N menos 1? Porque se va a calcular la pendiente A sub N menos 1. ¿Y cómo se va a calcular esa pendiente? Con I de... Acuérdense que J vale N menos 1. Si colocan eso ahí, ¿cuánto les quedaría? Ahí. Quedaría N menos 1 más 1. ¿Cuánto es eso? N menos 1 más 1. N. N. Menos I de N menos 1 partido por X de N menos X de N menos 1. Y ahí van a haber calculado las famosas N menos 1 pendientes que habíamos dicho. ¿Ya? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Uy, estoy pasado la hora. Ya, tenemos dos opciones. Lo dejo hasta aquí y lo explico mañana la parte del B, o me dejan terminarlo. Decían ustedes. Yo opino que siga explicando para no perder el hilo. Ya, porque no me queda mucho. Me queda un poquito, ¿no? Ya, entonces, tenemos la A, que es pendiente promedio, y me falta el B. Y el B lo vamos a calcular con, voy a separar aquí, con un promedio también de todos los interceptos posibles. Es decir, vamos a sumar el primer intercepto más un segundo intercepto hasta un enésimo intercepto. Y vamos a obtener, ¿cuántos interceptos? Aquí, perdón, B menos 1. Ahí. Vamos a obtener N menos 1 interceptos. Es decir, la forma de hacer eso va a ser sumar desde J igual 1 hasta N menos 1 todos los interceptos calculables y los vamos a dividir por N menos 1. Obviamente la pregunta es, ¿cómo calculamos esos interceptos? ¿Cómo calculamos esos VJ? Para calcular esos VJ, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Resulta que hasta ahora
La pregunta es cómo calcular los BJ. Eso es lo que estoy planteando aquí. Hasta ahora lo que nosotros sabemos de nuestro modelo, o que lo que conocemos hasta ahora, es que es de la forma f de x con a, pero el a ya lo conocemos, ya sabemos cuánto vale, porque lo calculamos antes. Tenemos una x aquí y tenemos una b aquí. Pero resulta que esto yo lo puedo llevar a su mirada respecto a la variable xj de mi registro. Y si lo miro así, en realidad lo que yo puedo tener aquí es un valor BJ. Entonces el BJ sencillamente, si yo lo quiero calcular, yo necesito despejarlo de aquí nomás. Y va a ser f de xj menos a de xj. A ver, ¿y de dónde saco eso? ¿Qué es lo que representa f de xj? F de xj significa que yo sé cuánto vale la imagen del xj. Pero el xj en el registro se conoce porque es alguno de estos. ¿Con quién está asociado el xj? Con el ij. Entonces, en realidad, esto es lo mismo que llamarlo ij menos a de xj. Entonces, ¿cómo se calcula cada uno de los b? Se calcula con los i que aparecen en la tabla, con el correspondiente, obviamente. O sea, por ejemplo, si yo quiero calcular b1, voy a calcular i1, porque eso está en la tabla de datos, menos el a. ¿Y dónde está el a? Ya lo hice antes, ya lo calculé. Y el xj, bueno, como está con j igual a 1, entonces usted conoce cuánto vale x1. Y de ahí hace esta cuenta, este número es conocido, ese ya lo calculamos, este número está en la tabla, calculamos el b1. ¿Cómo calculo el b2? Con la misma expresión. Es decir, esto es válido para cualquier valor de la tabla, ¿cierto? De la tabla, desde 1 hasta n. Y aquí es donde yo estaba dudando, pero me di cuenta que como puedo hacerlo con todos los valores de la tabla, en realidad esto va a ir hasta n. Voy a calcular n interceptos y después les voy a sacar el promedio. Y con eso voy a obtener un valor de a y un valor de b. Al obtener el valor de a y de b, obtengo el modelo, puedo trazar mi dibujo y nos vamos a dar cuenta que ese dibujo de la recta que nosotros encontramos es el que tiene el mayor parecido a la información que yo tengo. Y por lo tanto ese modelo me va a servir para resumir información del comportamiento de esos puntos, pero además me va a servir para tratar de colocar nueva información que no tenía o de calcular información que yo no tenía. ¿Sí? Esa es la intención. Ya, no voy a usar más de su tiempo. Lo que vamos a hacer mañana es poner en un ejemplo práctico esto. Vamos a darnos datos y vamos a hacer el cálculo y vamos a mostrar que efectivamente la recta que se produce es una recta que se acerca mucho a los datos. ¿Ya? Lo voy a dejar hasta aquí porque estamos pasados la hora. Nos vemos entonces mañana. ¿Estamos? Profe, una duda pequeñita. Sí, dime. Es que se supone que usted nos había dicho que la tarea era hasta el martes, hasta las 6 de la tarde. ¿Sí? Y en el portal, o sea, en la UCM sale que se entrega hasta las 12 de la... No, pero eso yo lo puedo cambiar, es que a lo mejor no me acordé nomás que hasta la... Si les dije hasta las 6, lo dejo hasta las 6. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Pero yo lo cambio ahora. Profe, yo igual tengo una duda. Respecto a la tarea, sabe que una compañera y yo no tenemos acceso al LMS porque no pudimos tomar ramos. ¿Cómo le hacemos para enviar la tarea? ¿Si la enviamos al correo? Por ahora al correo, pero solamente por ahora porque yo sé que hay problemas con el MS. Ya cuando tengan regularizado, todas las tareas van al virtual. Ya, profe, gracias. Pero ojo, son las personas que no están en el virtual, los que sí están en el virtual y me lo mandan por correo, yo no se las corrijo. Ok. ¿Algo más? Profe, ¿qué nombre debe tener el archivo? ¿El nombre y el root?
¿cierto? No, pónganle tarea 1, si lo que pasa es que, es que en el virtual quedan alojados en una carpeta que tiene su nombre, así que no puede ser, no puede tener error. Lo que importa es que lleve el archivo adentro nombre, sí, pues el archivo, digamos, el PDF adentro tiene que llevar nombre. Pero me parece que le puse ahí, ¿o no? El nombre que debía llevar, la rúbrica. El archivo no, pero nos dijo que adentro tiene que estar el nombre, el robot y Sí, sí. el curso y todo. No, pero me refiero al archivo, ¿no le puse que tenía que tener un nombre específico? No. No. Porque No que yo importa. sepa. No, porque como va a la carpeta de cada uno, no hay problema. Le ponemos tarea número 1, ¿no? Sí, colóquenle tarea número 1 nomás. Ya, profe. Profe, Ya. yo también tengo una duda. En un inicio dijo de que en el mapa